Muy buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Hebreos esta tarde. Oremos. Gracias, Padre, por hoy día. Señor, pedimos que tú puedes acompañarnos en este estudio. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, que podamos no solamente aprender, sino aplicar las verdades que escuchamos. Tú eres grande Dios y nosotros necesitamos a ti en todo momento. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo me casé con mi señora, ella era secretaria, yo todavía estaba en la universidad. Y me acuerdo que tuve que hacer varias tareas, trabajos para la universidad a máquina. Entonces, la máquina que usaba mi señora en su trabajo era un IBM Selectrix, era como el Cadillac de máquina de escribir. Así que nosotros no tuvimos muchos recursos, pero nosotros invertimos mucho en comprar nosotros nuestra propia máquina IBM Selectrix. Sería muy bueno, así que se podría cambiar el font fácilmente. Había una wincha blanca donde cuando uno se equivocaba se podría tocar un botón y se borraba esa palabra y después podría escribir arriba. Y usamos esa máquina, así que hizo el trabajo mucho más fácil que las antiguas. Pero algún día salió otra cosa que se llama PC, ¿cierto? Los computadores personales. Y nosotros conseguimos nuestro propio computador personal y ahí bajamos también el programa de Word, donde uno podría escribir una frase y borrar la frase o cambiar la frase a otra parte, y también archivar lo que estamos escribiendo para no perderlo y después imprimir. No había comparaciones, ¿verdad? Así que por lo más que era muy buena la máquina IBM, no era nada en comparación con esos computadores personales. Ahí entonces yo podría hacer muchos errores, como lo hago a menudo, y resulta que hasta hoy día si alguien dijera, mira, pastor, aquí te regalo una máquina IBM así, era como más para un museo. Es obsoleta, por decir. No creo que sigue usando en ninguna parte, por lo menos acá en Chile. Entonces, sabiendo esto en el libro de Hebreos, vamos a ver también que hay muchas cosas que son obsoletas, que significa que ya no tienen relevancia para nosotros hoy día, ya están anticuadas, ya no sirven. Y en este caso el libro de Hebreos nos va a decir que eso es lo que sucedió con la ley de Moisés, específicamente en el sacerdocio de Leví. Y vamos a ver hoy día de que la ley, tanto como el sacerdocio o la orden de Aarón o Leví, era pasadero, siempre fue pasadero. Y aquí, por ejemplo, dice en el libro de Gálatas capítulo 3 y versículo 19, Pablo dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Esa es la simiente, obviamente, refiere a Cristo. Después en versículo 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo o tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero después va a decir que ya llegando Cristo, ya no necesitamos la ley. Y dice en capítulo 4 de Gálatas 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese lo que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces, hoy día vamos a tocar el tema del sacerdocio de Cristo como nuestro sumo sacerdote, que no va a ser según la orden de Aarón, sino según la orden del Melquisedec. Entonces, ya hemos visto Melquisedec en capítulo 5, pero ahí de nuevo vamos a Hebreos. Vamos a comenzar ese pasaje con el último versículo de capítulo 6 y siguiendo por lo menos 11-12 versículos de capítulo 7 por el momento. Dice la palabra de Dios, si tiene sus Biblias, busque el libro de Hebreos 6:20.
donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente lo que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tiene mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contado de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo el recibió el pueblo de la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Y vamos a seguir después en el resto del capítulo, pero vamos a empezar primeramente en breve repaso. Nosotros vemos que los lectores son judíos creyentes que conocen a algunos otros judíos creyentes que habían entrado en apostasía, devolvieron su espalda a Cristo y volvieron a sus raíces en la ley. Y ahora el autor está escribiendo a sus lectores que no han hecho esto, pero está tratando de animarlos, protegerlos de apostasía. Entonces, sabiendo esto, está diciendo que ¿por qué uno quisiera volver atrás cuando lo mejor es adelante? La palabra clave del libro de Hebreos es la palabra mejor. Miramos, por ejemplo, capítulo 7, versículo 19. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza. Y después en versículo 22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Así que la palabra mejor, hay comparación entre Cristo y la ley, entre Cristo como nuestro sumo sacerdote y el sacerdocio de Aarón. Entonces vemos también que en los capítulos que vienen hay estas comparaciones y de nuevo la palabra clave mejor o superior, superioridad. Por ejemplo, en capítulo 7 vamos a ver la superioridad del sacerdocio de Melquisedec o de Cristo sobre Aarón. Después en capítulo 8 vamos a ver la superioridad o que el nuevo pacto mejor que el antiguo pacto. En Hebreos 9 vamos a ver que el santuario de Dios en el cielo mejor que el santuario que estaba en la tierra. Y después en capítulo 10 vamos a ver que el sacrificio de Cristo ofreciéndose a sí mismo es mejor que el sacrificio de animales ofrecido cada año. Entonces vemos que de nuevo todo el resumen del mensaje anticipadamente es que el sacerdocio de Cristo es mejor. Y cuando vemos después del mensaje, o leyendo capítulo 7 por completo, vemos cuán superior es. ¿Por qué entonces a alguien le gustaría volver al sacerdocio anterior? O dejar el sacerdocio de Dios por un sacerdocio humano. Pienso en nuestro país y también en Estados Unidos de que es muy común alguien que va a ir a confesar sus pecados ante un sacerdote católico. Entonces, pero ¿por qué uno quiere buscar un hombre pecador, un hombre que no tiene el poder de perdonar, cuando tenemos un sumo sacerdote en Cristo Jesús,
que fue tentado en todo, pero sin pecado. Así que vemos esto en capítulo 4. También hay otra secta, los mormones, que tiene 2 sacerdocios, así que cada uno de ellos tiene que buscar un ungimiento especial, etcétera, para entrar en el sacerdocio de Aarón, y otros van a entrar en el sacerdocio de Melquisedec. Y a pensar eso, entre absurdo y blasfemo, decir que uno de ellos va a entrar en el mismo sacerdocio de Melquisedec y Cristo Jesús. Entonces vemos de que ese autor está gastando mucho tiempo y espacio para destacar nuestro gran sumo sacerdote, Cristo Jesús, que había sido tentado en todo, sin pecado, que ha muerto, ha resucitado, está a la diestra del Padre, y Él sigue siendo sumo sacerdote intercediendo por nosotros todo momento, todos los días. Entonces, por definición, un sacerdote es alguien que tiene algo que ofrecer, ¿cierto? Un sacerdote está ofreciendo sacrificios en lugar del pueblo hacia Dios. Y resulta que Cristo era sacerdote porque tiene acceso al Padre y también tiene su propio sacrificio a sí mismo, y no hay ningún sacrificio en la tierra que puede suplir o reemplazar el sacrificio que hizo Cristo Jesús. Entonces, pero en un sentido, porque todavía hay sectas y religiones que tratan de tener sacerdocios, en un sentido la Biblia dice que todos nosotros somos, como cristianos, un tipo de sacerdote. Dice en el libro de 1 de Pedro, capítulo 2 y versículo 5, dice que Pedro dice, estamos formando un templo de Dios, un lugar de sacerdocio, literalmente en versículo 5, pero después en versículo 9, 1 de Pedro 2, 9, dice que somos un sacerdocio real, somos un sacerdocio en el sentido esto, también en Apocalipsis 1:6, somos reyes y sacerdotes. Es que un sacerdote básicamente es alguien que sirve a Dios y tiene acceso a Dios. Y en ese sentido nosotros vemos de que nosotros, como cada hijo de Dios, debemos servir a Dios. Y según lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 4, por los méritos de Jesús tenemos acceso al trono de gracia. Así que somos sacerdotes, cada uno, sin excepción. Y también dice qué tipo de sacrificio qué sacrificio tenemos nosotros para ofrecer, y no por otras personas. Pero dice también capítulo 13 de Hebreos, versículo 15, 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesa su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de los tales sacrificios se agrada Dios. En verdad, si podemos decir también nosotros como sacrificio a Dios en Romanos 12, 1 y 2, os ruego, hermano, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Así que en un sentido, cada creyente, cada hijo de Dios, cada uno redimido de nuestros pecados, cada uno de nosotros formamos un templo religioso, un templo de sacerdocio, y cada uno de nosotros tenemos acceso a Dios por medio de Cristo, y llevamos sacrificio de alabanza y servicio a los demás. No hay necesidad de ir a confesar sus pecados a mí o otro sacerdote humano, porque podemos ir directamente a nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. Ahora, cuando está hablando de ese Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, ese no era un término solamente para los judíos, porque hasta los fenicios también usaban esto Dios Altísimo. Es decir, no solamente Abraham en ese tiempo era adorador del Dios verdadero. Y podemos ver eso en el libro de Job. Job también no era judío, pero Job también adoraba al Dios verdadero. Incluso su libro está incluido en la Biblia. Entonces sabemos que este Melquisedec era rey y era sacerdote de El Elyon, ¿okay? El Elyon, el Dios grande, el único Dios, y era rey de paz, porque su nombre Melquisedec significa rey de justicia, y era rey de un lugar que se llama Salem, que significa Salem, paz,
y resulta que incluso en el libro de Salmos 76 y versículo 2 dice que Salem era un nombre antes también de Jerusalén, Salem, paz. Entonces aquí tenemos Melquisedec, era un rey verdadero, también era un sacerdote, así se combinaba rey y sacerdote, esos dos puestos, y también era rey de un lugar literal que se llamaba Salem o Jerusalén, antes obviamente que los judíos se estaban ocupando ya, y él entonces era rey de justicia, su nombre, y rey de paz, y como ese orden siempre es importante, porque la justicia siempre procede la paz. Ahora, ¿por qué entonces vamos a ver, por ejemplo, el libro de Salmos 110? Y Salmos 110, versículo 1 y versículo 4, también como el texto que está incluido hoy día dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y siguiendo ese salmo mesiánico, llega al versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahora, la primera vez que Melquisedec aparece está en el libro de Génesis, y capítulo 14, en versículos 17 a 20. Abraham había vuelto de la derrota de los reyes que había tomado a Lot, su sobrino, y estaba volviendo y se encuentra con un personaje que aparece de nada. Y después se llamaba Melquisedec, rey de Salem, etc. Y dice que Abraham le dio diezmos de su botín a él, y él entonces había bendecido a Abraham. Entonces esa historia van a estar siendo como la analogía en el pasaje hoy día del sacerdocio de Jesús. Ahora, por el hecho que en Salmo 110 Dios está hablando del futuro Mesías y está diciendo que el futuro Mesías también va a ser un sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, eso significa que Dios va a reemplazar el sacerdocio de Aarón. ¿Por qué Dios quiere cambiar algo que estaba usando todo el tiempo de la ley de Moisés? Llegando al tiempo de Jesús ya está cambiando a otro sacerdocio. Entonces hay 4 razones por lo menos por qué Dios va a cambiar el sacerdocio de Aarón al sacerdocio de Cristo o Melquisedec. Y primero es porque el orden de Melquisedec será mejor que de Aarón. Es mejor, es mucho mejor. Y también da 4 razones entre esto que es mejor. Número 1, vemos de que el sacerdocio de Levítico no era perfecto, ¿ok? En este sentido, como no era perfecto, vemos de que iba a necesitar otro más. Era ineficaz, era inadecuado, era imperfecto. Y dice en Hebreos capítulo 7, nuevamente, versículo 11, dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Entonces, ese es el punto. El autor dice que si funcionaba bien, ¿por qué cambia? Como el dicho de los varones, si no está roto no lo arregla. Entonces, aquí entonces dice que necesitamos un cambio. Dios dice necesitamos un cambio. Entonces resulta que también el mismo capítulo 7, versículo 15, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, su genealogía, digamos, acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Entonces, en primer lugar, el sacerdocio levítico no era perfecto, ineficaz, débil.
y vamos a ver por qué en unos momentos. Pero también vemos de que es mayor de Melquisedec sobre el sacerdocio de Aarón, porque Melquisedec estaba mayor que Abraham. Y se muestra por tres razones. Esas tres razones que primeramente, en versículo 7, vemos que Abraham fue bendecido por el Melquisedec, que dice que indiscutiblemente dice que el menor es bendecido por el mayor, que el más importante o el más grande va a bendecir. Nosotros no bendecimos a Dios, Dios bendice a nosotros. Entonces resulta que en ese sentido Melquisedec bendijo a Abraham. Número 2, Abraham dio sus diezmos a Melquisedec. Incluso aquí dice en Adán, también Leví o el sistema arónico también estaba diezmando al sistema de Melquisedec, porque dice que todavía estaba en sus lomos, todavía no había nacido de Abraham, Isaac, Jacob, los hijos de Jacob, que uno de ellos era entonces el Leví. Entonces resulta que están dando diezmo, dice aquí en el pasaje que lo que están diezmando hacia arriba, no hacia abajo. Entonces, en ese sentido, la segunda razón por la cual que estaba hablando sobre la superioridad de Melquisedec sobre Abraham, uno, porque él bendecía a Abraham, y número 2, porque Abraham dio diezmos, y después, número 3, Abraham murió, pero lo que se sabe de Melquisedec no se sabe, entonces dice que indestructible o es para siempre su sacerdocio. Entonces ese fue versículo 3 y versículo 16, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. En versículo 16 dice, según el poder de una vida indestructible. Así que ya tenemos que, estamos hablando de que Melquisedec es mayor que el sacerdocio de Aarón, porque el sacerdocio de Aarón era débil, imperfecto, porque Melquisedec era mayor que Abraham, porque también, ¿quién es el Melquisedec? Hay mucha controversia. Yo he hablado con muchos alumnos en mi clase de instituto, y muchos han tomado la posición de que verdad Melquisedec no era un ser humano común y corriente, por decir. Y ellos toman literalmente lo que dice sin padre, sin madre. Por eso muchos piensan que el Melquisedec es una teofanía, es decir, que es un Cristo preencarnado. Pero en verdad, aunque algunos piensan, hay muchas teorías, algunos piensan que era el hijo Shem de Abraham, otros piensan que era un ángel, un ser angelical, otros piensan que era el mismo Cristo. Pero por el hecho que dicen sin padre, sin madre, sin nacimiento, sin muerte y todo eso, no hay que tomar eso literalmente. Lo que está mirando es desde el punto de vista de alguien que está leyendo la lectura. Donde aparece aquí Melquisedec, no habla de quién era su padre, no habla de quién era su madre, no habla de su genealogía, de sus antepasados, él solamente aparece y no habla de su nacimiento, tampoco habla de su muerte. Es decir, que aparece en las páginas de la Biblia, el libro de Génesis, además que aparece en frente de Abraham por la misma razón. No habla de las cosas que son importantes para los levitas. Para los levitas tiene que ser en el nombre, tiene que estar en genealogía, tiene que nacer de otro levita, que nace de otro levita. Entonces genealogía es importante. Pero aquí entonces dice que es una persona que al decir no sin nacimiento, sin muerte, no significa que no nació como un ser humano. Él era un rey, estaba reinando sobre una ciudad, no apareció la ciudad y ¡pum!, se fue. Así que era un ser humano, y nada dice en la página de la Biblia que no era un ser humano. Entonces, además que dice que él fue hecho semejante al Hijo de Dios. Así que nadie es lo mismo cuando dice semejante. ¿Okay? Si yo soy semejante a mi pastor, no soy mi pastor. No puede ser, David es semejante a David. Entonces no puede ser que Cristo es semejante a él en ese sentido, que su genealogía no va a importar en ser sacerdote. Porque si va a ser sacerdote según el sistema de Aarón, entonces es importante que él naciera según la ley en la tribu de Leví. Pero si él naciera en la tribu de Leví, no puede ser rey, porque el rey tiene que salir de la tribu de Judá. Entonces es un problema.
Si está en la tribu de Judá, puede ser rey, pero no puede ser sacerdote. Si nació en la tribu de Leví, puede ser sacerdote, pero no puede ser rey. Entonces, ¿cómo Dios va a como hacer una fusión de ese dos, de que Cristo va a ser rey y sacerdote? Dios tuvo que levantar otro sistema, otro orden de sacerdocio, que es Melquisedec. Y ese hombre que era sacerdote y rey, que era un ser humano que aparece de la nada allá en Génesis, entonces Dios dijo por juramento: tú eres siempre sacerdote, mi hijo, eres siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, con esto, nadie puede ser difícil ser sacerdote según su propio orden, en ese sentido. Ahora, entonces, el sacerdocio de Jesús no dependía de sus antepasados, sino solo de sí mismo. Y ese es el punto del sacerdocio de Melquisedec. No necesitaba ser una línea de genealogía en cuanto a los judíos. Ahora, la otra razón, entonces, es que puede ser rey y sacerdote al mismo tiempo, lo que estaba diciendo acá, versículo 14 y 15. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocando el sacerdocio, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto. Entonces, ese era el número uno, la razón por la cual Dios va a cambiar el sacerdocio de Aarón a Melquisedec. Número uno, porque es mayor. Había problemas con el sacerdocio de Aarón, que no era perfecto, pero por eso necesitaba otro. Pero hay otras razones también, que significa el sistema del sacerdocio de Aarón también tenía por lo menos tres problemas. Problema número uno es que los sacerdotes eran infractores de la misma ley. Es decir, que pecadores, siendo sacerdotes, tenían que primeramente ofrecer sacrificio por sus propios pecados antes de ofrecer para el resto del pueblo. Así que el problema número uno, los sacerdotes eran hombres descendientes de Adán, pecadores. Número dos, los animales que estamos ofreciendo era simbólico. Ningún animal que no era voluntariamente ofreciéndose pudo de verdad quitar los pecados. Solamente era de un año tras otro año, y siempre se acordaba de sus pecados. No habían puesto sus pecados atrás porque solamente estaba cubierto para el próximo año. Entonces era un sacrificio o ofrenda imperfecta, por decir. Y número tres, porque los mismos sacerdotes seguían muriendo. Que el ser humano nace, vive y después muere, entonces tiene que ser reemplazado. Y por esas tres razones también vemos la razón por qué Dios está cambiando de el sacerdocio de Aarón hacia el sacerdocio de Cristo. Primeramente, número dos, el sacerdocio de Jesús es mejor porque es sin fin. Ya leímos de que los sacerdotes seguían muriendo, versículo 23 de Hebreos 7. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Ya vimos eso en versículo 6. Inmutable, incapaz de cambiar. Es decir, que el sacerdocio de Cristo es permanente. Versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente o completamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, bajo el sistema de Aarón, había un sumo sacerdote y cuando él se muere, después otro tenía que suceder o tomar su lugar. Y vemos que había 83 diferentes sumos sacerdotes que había sucedido desde Aarón hasta la destrucción del templo en el año 70. Imagínense, 83 sumos sacerdotes. Pero Cristo nunca muere, así que no tenemos que estar reemplazando. Los pastores se van, vienen y se van, pero Cristo es siempre y no va a cambiar. Dice que siempre vive para interceder. Y dice que Él puede salvar, es decir, completamente, mejor traducción en vez de perpetuamente, pero va a decir que no solamente la seguridad de la salvación, pero que está en todos sentidos, siempre llevándonos a ser completos, como en Filipenses 1:6 dice, así. Entonces, para tener una salvación y herencia completa. Así que el sacerdocio de Cristo es permanente y también es la salvación nuestra, permanente.
La tercera razón, es decir, que Melquisedec es mejor que el sacerdocio de Aarón. Número 2, porque el sacerdocio de Jesús es mejor porque es sin fin, es indestructible, es inmutable. Número 3, el sacerdote Jesús es sin pecado. En capítulo 7, versículo 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. ¿Okay? Por él hizo, dice, una vez para siempre. Ahora, entonces, vemos que Cristo no tenía que ofrecer por sí mismo porque Cristo ya es santo, perfecto. Entonces vemos de que en Hebreos capítulo 4, 14 dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Tentación no es pecado. Y Él no cedió. Él fue tentado, en Mateo 4, fue tentado en todo, pero sin pecar. Es como cuando alguien está vendiendo un producto nuevo que son ciertos neumáticos. Entonces dice que voy a ponerle ese neumáticos y voy a llevar a todo terreno, voy a ir donde hay rocas, y voy a ir allá donde está resbaloso, así, y voy a mostrar en cada caso que ese neumático va a superar cualquier prueba o desafío que lo puede echar. O antiguamente en Estados Unidos había vendedores de aspiradores. Y ellos tomaban así, con jarros así con tierra, otros con plumas y otros con pelo, cualquier cosa, echando y mostrando que su producto era fantástico y no había ninguna cosa que no podría ir aún a recibir y limpiar. Entonces vemos en ese caso, Cristo ha pasado cualquier cosa que la gente podría tirar y Cristo superó sin pecar. Nosotros los pastores debemos mirar bien al espejo porque sabemos que lo que yo veo es pecador también, es un imperfecto, es alguien que tiene que ofrecer por sí mismo primero, pero no Cristo. Cristo es el perfecto sacerdote en todo sentido sin pecar. Piensa de esa forma, piensa que tentación y pecado representan el COVID-19. Entonces, no sé si ha visto que obviamente la gente lleva con sus mascarillas y sus protecciones y distancia, etc. Pero piensa que los doctores también, los doctores tienen que tener sus mascarillas también, los doctores también tienen su equipo de protección, etc. ¿Por qué razón? Porque el mismo doctor es susceptible al mismo virus como nosotros. Pero si en este caso Cristo es inmune. Cristo es inmune a tentación, pecado. Cristo nada puede desviar. Así que tenemos un sumo sacerdote absolutamente perfecto en los cielos que está trabajando para nosotros. Y número 4, que vamos a tocar más adelante en capítulos 9 y 10, el sacrificio de Jesús es perfecto. También en versículo 27 dice, y luego por lo del pueblo, por esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cristo es el mejor sacerdote, es un mejor sacerdocio y también Cristo ofrece mejor sacrificio que es sí mismo. Esto vemos rapidito porque vamos a tocar eso en otra lección, pero en el capítulo 10, versículo 10, ofreciéndose una vez para siempre, no cada año o todos los sacrificios durante el año, no, una vez para siempre, jamás tiene que volver a sacrificar. No tiene que seguir ofreciéndose diariamente. Ese es el problema con muchas veces la misa, la iglesia católica, porque es la continuación del sacrificio de Jesús, como si fuese cada domingo ofreciéndose una vez más. No, nada que ver, dice. Dice en el libro de Hebreos, 3 veces, en el libro del capítulo 10 dice, sacrificándose una vez para siempre, una vez para siempre, una vez para siempre. Y después dice, y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones. Una vez para siempre. También es humano, no es un animal. El animal era simbólico, apuntando al Cordero de Dios que quita el pecado. Cristo, una vez para siempre, es el Cordero de Dios y es un ser humano para ser nuestro sustituto. El inocente muriendo por el culpable, y tiene que ser uno igual, así que yo soy ser humano, tiene que ser un ser humano que muere por mí, que es Cristo Jesús. Y finalmente, número 3, ese sacrificio es perfecto porque si uno lee en Génesis 22, versículo 13 y
y 14, cuando Abraham tiene que ofrecer su hijo Isaac sobre el monte, y resulta que después Dios provió un sacrificio y dice que Jehová Jireh significa Dios proviéndose a sí mismo, así que Dios mismo se ofreció, es la palabra en Génesis, y aquí es lo mismo, cuando Cristo se ofreció, Dios provió a sí mismo como nuestro sacrificio, es perfecto, sacrificio completamente a Dios. En 1 Juan 2 y versículo 2, dice que no solamente por nosotros, sino por los pecados de todo el mundo. En Romanos 3, 24, 25, la propiciación, sacrificio, la ira de Dios completamente. Y 2 Corintios 5, 18, 21 habla de que es la reconciliación del ser humano pecador con un Dios santo. Todo eso hizo perfecto ese sacrificio. Lo vamos a ver más adelante. Pero quiero tocar eso. ¿En qué sentido para nosotros hoy día? Ya se acabó el tiempo, pero resulta que si alguien tenía un auto que queda en pana y ya parece que ya está muerto su auto, no hay esperanza, pero tiene que llegar a una parte y uno dice que, oye, tengo mi auto y yo necesito usarlo, pero yo veo tu problema, mire, aquí está la llave, por favor, llévalo. Tiene benzina, está bajo seguro y todo, no hay ningún problema. Y el hombre empieza a llevarlo y para, después que sale y dice, no, tómalo, no me gusta el color. Me gusta mi auto antiguo, así que toma su auto, no quiero, y vuelvo a mi auto que está muerto, no importa. Y eso es lo que pasa, los judíos tenían muerto en el sentido que su sistema ya no podría salvar, y vino Cristo, nos ofreció su vida, su sacrificio, su sacerdocio, es un sacerdocio permanente, para siempre, puede salvar perpetuamente, y todo eso, y los judíos dicen, me gusta mi sistema, estoy más cómodo allá. Y eso es lo que el autor está diciendo, está ofreciendo. Ese Cristo fue jurado por Dios para ser sacerdote para siempre, el orden de Melquisedec. El sistema de Aarón era imperfecto, los sumos sacerdotes eran pecadores, los sumos sacerdotes estaban muriendo, los sacrificios animales no eran suficientes. En cambio, Cristo cubrió todo y nos ofrece como un sumo sacerdote para ayudarnos en cualquier sistema que puede suceder. Ojalá tuviera más tiempo en Hebreos 4:14, que dice que ven con confianza al trono de gracia para recibir la ayuda que uno necesita. Y pienso, por ejemplo, un hombre que llegó a mi iglesia en La Serena, yo estaba en La Serena ese tiempo, y un hombre llegó a mi iglesia, le gustó la iglesia y dice, lo siento pastor, recién llegué de Santiago, pero pensaba que iba a vivir acá en la Pampa de La Serena, pero no, yo decidí vivir en Tierras Blancas. Y dije, no se preocupe, yo tengo una iglesia en Tierras Blancas. Sí, le dijo, claro, así que Pastor Fernando está ahí, así que yo voy a dar la dirección, etc. Después, la semana siguiente volvió, dice, lo siento, no fui a la iglesia de Pastor Fernando porque la verdad es que yo también decidí al final conseguir una propiedad allá en Coquimbo, en el sector de Sinnepar. Y dije, no se preocupe, yo tengo una iglesia en Sinnepar, así que estaba Pastor Rubén allá. Entonces resulta que él me miraba como yo tenía todas las soluciones, pero en ese caso, justo cada lugar que él nombró, yo tenía una iglesia allá. Entonces, así es Cristo, no importa el problema que uno tenga, Cristo tiene la solución. Y Cristo dice que en el libro de 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1, que tenemos un abogado, la palabra es paracleto. En el libro de Juan 14 dice que tenemos otro paracleto, que es alas paracleto, que es el Espíritu Santo. Pero ahí dice consolador. Pero paracleto significa uno que llega a su lado, sabe su necesidad y viene para solucionar y dar lo que necesita justo en el momento preciso. Me acuerdo una vez, mi señora estaba viajando en los años antes de celulares y tuvo una información equivocada porque pensaba que el bus iba a llegar a Santiago de la Serena en una parte diferente en Santiago, y al final, bueno, subió el bus, se dio cuenta que no vamos a llegar a este terminal de buses, vamos a llegar a la Torre de Tajamar, algo así. Entonces, mi señora no tenía celular, no tenía cómo informar a la persona para buscar, cómo informar a mí para que yo llamara por teléfono fijo allá, etc. Estaba súper preocupada mi señora. Y resulta que, no sé por qué, pero ese día cuando yo salí del terminal dejándola, yo me quedé en la calle porque parece que yo iba a dar un último saludo, verla salir. Y justo estaba sentada ahí en la ventana, y cuando ella está pasando con una cara asustada, ¿qué iba a hacer?
De repente me vio en mi auto esperando, me hizo señas, etcétera, y saliendo de La Serena yo seguí el bus hasta Coquimbo, unos 10 minutos. Y allí ella bajó, me contó todo, así que yo solucioné el problema. Así el Espíritu Santo siempre está en el momento preciso cuando necesitamos. Un día mi señora estaba en un trabajo de reemplazante de las cajeras de un supermercado que estaba en huelga. Entonces ella tuvo que pasar la línea de la gente protestando para ir a trabajar. Era un día de insultos y un día terrible. Yo no sabía, yo estaba trabajando en otra parte y ella llegó a la casa derrotada, cansada, desanimada. Y abrió el refrigerador y ese día justo yo había comprado unas flores para ella y lo coloqué allá dentro del refrigerador como una sorpresa. Abriendo el refrigerador vio las flores, etc. Entonces, obviamente llegué a ser un héroe ese día. Pero así es nuestro Paracleto, nuestro sacerdote, Cristo Jesús, viviendo siempre, constantemente para hacer intercesión por nosotros y suplir nuestras necesidades, lo que sea, lo que necesitamos. Entonces resulta que nosotros no debemos pensar que hay otro que puede ser mejor. Es Cristo, ese es el autor hoy día, está diciendo, ¿por qué busca otro cuando Cristo es la resolución de todo? Gracias, piénsalo y que el Señor le bendiga.